Buenas tardes para quienes ven este video, bien sea actualmente acá en el canal de Twitch o eventualmente incluso en nuestro canal de YouTube. La idea de la sesión de hoy es terminar el libro. Hoy vamos a terminar el libro. Nos faltaban de todas maneras casi unas 40 páginas, pero las últimas 25 páginas más o menos vamos a darnos cuenta que el autor pues digamos claudica un poco de su empeño y va a ser un ejercicio un poco hasta cierto punto extraño, ¿no? Hasta cierto punto extraño. Pero bueno, eso lo vamos a ir mirando con calma. Y entonces pues vamos a arrancar. La idea de la sesión de hoy es, repito, vamos a terminar el libro. Nosotros habíamos estado más o menos habíamos terminado acá donde hablamos justamente, en el apartado 6 de los géneros de videojuegos como géneros de mundos posibles. Vamos a revisar eso, quizás es la parte más interesante de lo que vamos a mirar. El apartado tercero de la política del videojuego como gesto alienado. Lamentablemente el profesor Seabra Fraile no se ha tomado su propio ejercicio demasiado en serio, hay que decirlo, y lo vamos a mirar. ¿Por qué? En particular porque nada más le dedica un apartado específico al tema del videojuego, en esto que dice o que quiere hablar de la política o de una dimensión política, y es el numeral 2.2, la constitución del espacio en los videojuegos como mecanismo biopolítico, y pues tiene una página. Entonces bueno, mira, no se lo ha tomado él en serio, tampoco vamos a tomárnoslo nosotros en serio por ahora con él. Hay otros textos que nos permiten entender la dimensión de la alienación del videojuego, digamos, como en una dimensión política, práctica, ética, si se quiere. Eso lo vamos a ir mirando con calma. Entonces vamos a trabajar nuestra primera, no sé, media hora, 40 minutos quizás, lo que necesitemos. El apartado 6, donde hablamos de los géneros de videojuego como géneros de mundos posibles. Y a partir de ello pues vamos a hacer una especie de consolidación de lo que hemos trabajado. Luego miraremos muy rápidamente el tercer apartado, señalaremos algunas de las conclusiones y terminaremos este libro haciendo pues algún tipo de reflexión final, ¿no? Entonces, bien, pues manos a la obra. Vamos nuevamente a la página 130, en sentido estricto 129, para que recordemos cómo habíamos terminado la sesión anterior y cómo digamos que nosotros podemos continuar con este tipo de reflexiones, ¿no? Entonces recordemos que la sesión anterior terminaba con esta pregunta muy sugerente. Habíamos hablado de los elementos que componen el espacio del mundo del juego, y habíamos hablado de objetos, de ítems, de personajes, ¿no? Y habíamos mostrado cómo en el contexto de The Legend of Zelda, pues todas estas interacciones que surgen, digamos, no es que surjan, sino que acontecen o acaecen en términos de posibilidades lógicas, pues constituyen algo que se llama el mundo del juego. En el caso de The Legend of Zelda hablamos de Hyrule. Y la pregunta era, bueno, si consideramos el espacio como un conjunto de cosas dingen, Hyrule no está en ningún sitio, ni puede estarlo. Pero si consideramos el espacio como un conjunto de condiciones para nuestra acción sobre las cosas, es decir, muy en el sentido de la ontología wittgensteiniana, sobre todo el Tractatus, no es que Hyrule esté en algún sitio, es que Hyrule es un sitio. Todo lo virtual que se quiera, pero real. Y eso entonces nos lleva a una consideración, digámoslo así, a una reflexión muy sugerente que habíamos apuntado la vez pasada, y es la distinción entre lo que nosotros hablaríamos de mundos. Nosotros todavía tenemos un concepto, digámoslo así, Husserl lo llamaba, es nuestra actitud natural. No creo que sea tan natural, yo creo que es más bien muy moderna, muy determinada históricamente. Nosotros tenemos una comprensión tanto del espacio como del mundo más o menos cartesiana, es decir, como extensión, ¿sí? Y esta extensión, entonces, en el fondo, pues lo que nosotros hacemos y lo que nosotros miramos es, en el fondo, pues algo que simple y llanamente puede ponerse un elemento más. Así que nosotros pensaríamos que si Hyrule fuese un lugar, pues tendría que ser un lugar en un mundo extenso, extensión en sentido muy, muy lato. Y lo que nos va a mostrar esta postura es que no necesariamente tiene que ser así, ¿sí? Hyrule es un sitio
porque no, y en este sentido no hace referencia a un conjunto de cosas en términos de Dingen, sino que se establece en sí mismo como un estado de cosas. Yo creo que eso es algo que la conciencia mítica tenía más claro. La conciencia mítica tenía la posibilidad de entender que las relaciones, no sé, entre distintos dioses, entre Hefesto y Afrodita, entre Ares y Afrodita, etcétera, ocurrían en el mundo, pero no en el mundo empírico de la vida humana, pero ocurrían en el mundo en este caso del mito. Eso es una tesis que valdría la pena trabajar más detalladamente, pero la vamos a dejar para después. Por ahora vamos a pasar a nuestro siguiente capítulo, que es el sexto, los géneros de videojuegos como géneros de mundos posibles. El autor empieza estableciendo una categoría que me parece maravillosa, me parece altísimamente sugerente, y es la categoría de espacio de sentido de videojuegos. Recordemos que hasta ahora habíamos hablado del espacio lógico de los videojuegos, ¿no? Él incluso al comienzo, por allá de la parte 2, nos había dicho que los videojuegos se pueden tomar como una proposición en términos wittgensteinianos, ¿no? Y a partir de ello se abre un espacio lógico y ahora surge la idea de un espacio de sentido de videojuegos. Vamos a darnos cuenta que, creo yo, por lo menos eso es una intuición que surge a partir de lo que el mismo profesor Seabra habla, todo esto va a apuntar a una comprensión hermenéutica. En el fondo va a apuntar a una función hermenéutica, ¿no? Bien, volvamos sobre la idea que nos había llamado tanto la atención, ¿no? Cada género de videojuegos se refiere a un género del mundo. Y eso es altísimamente llamativo. Nosotros tradicionalmente tenemos la idea de que solo hay un mundo y pues no hay géneros de mundos, ¿no? Hay un mundo, ¿no? Quizás la ciencia ficción, plan Star Wars, o en el caso de los videojuegos, plan No Man's Sky, nos mostró que podríamos imaginarnos mundos específicos con biomas específicos, es decir, con condiciones propias, inherentes y particulares de un mundo, ¿no? O sea, donde un paisaje entero constituiría un mundo. Bueno, puede ser, pero acá la idea es un poco más profunda, ¿no? Acá la idea es, ya que hemos entendido que el mundo no es meramente, digamos, como una cosa en sí misma, tampoco es una extensión, ¿sí? Sino que es un espacio lógico de interacción, y eso vale tanto para lo que llamamos como mundo empírico y real como mundo virtual. Pues entonces podemos establecer tipos de mundos. En filosofía el concepto de mundo posible va a ser fundamental, desde Leibniz hasta toda la filosofía analítica contemporánea, la gringa sobre todo. Pienso por ejemplo en Tarski. Sí, ahí lo vamos a encontrar. Pero bueno, vamos a mirar un poco cómo es que funcionan este tipo de géneros, ¿no? Lo primero que vamos a mirar es un poco, siguiendo el autor, un rápido desarrollo a partir de cómo surgieron estos géneros, o sea, las generaciones de los géneros a partir del desarrollo de las tecnologías, ¿no? Entonces nos dice que en los años 80, por ejemplo, se desarrollaron las máquinas arcade y tenían pues como unidad la partida, ¿no? El mundo de este juego se restringía a una pantalla. Recordemos que la vez pasada habíamos diferenciado entre entre pantalla, nivel y mundo, y cómo la sucesión de pantallas crea un nivel y la sucesión de niveles crea un mundo. Y en este caso pues el mundo entero se restringía a una pantalla, ¿no? Ejemplos como Pac-Man, Asteroids, Galaxia, etcétera, ¿no? Pues vamos a mirar un poco eso. Los desarrollos del arcade van a permitir que a partir del uso de scroll se dé una especie de pantalla ampliada, ¿no? Como lo ponemos ahí, él lo va a mostrar de una manera muy sugerente y me encanta, y por eso lo subrayé. Se va convirtiendo cada vez más en llegar un poco más lejos, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Va a ocurrir incluso en el primer Super Mario, ¿no? Donde Super Mario en su avanzar llega hasta más o menos la mitad de la pantalla y lo que hace es un scroll lateral, por lo menos el primer Super Mario, y ya luego vamos a ver que es posible hacer un scroll vertical y ese tipo de cosas, ¿no? Pero me llama poderosamente la atención esta consideración, ¿no? Se da un tránsito del espacio lógico al espacio de sentido. Lo que antes no se podía plantear sino en términos de puntuación o de terminar una pantalla, ahora se hace en términos espaciales. He llegado al castillo, me he pasado el barranco, ahora estoy en el bosque, etcétera.
Con la llegada de los 90 y la introducción masiva del ordenador personal y otro tipo de consolas, pues entonces la idea de mundo, dice él, llega a su mayoría de edad. Y llega a su mayoría de edad justamente con el desarrollo de los game engines, bueno, motores gráficos, ¿sí? Que más allá del motor de gráficos o de física son en verdad motores ontológicos, esto es, motores de tipos de mundo según el género. A mí eso me gustó y vamos a ponerlo acá como una especie de... vamos a ponerle acá incluso, oye, ¿por qué no hacer una referencia a Aristóteles? Recordemos que para Aristóteles el mundo estaba movido por un motor en términos de causalidad eficiente, pero también estaba animado por un motor en términos de causalidad formal final. Esto es un tema ahí delicado, habría que repasar el segundo libro de la física de Aristóteles, donde Aristóteles insiste que la causa final puede ejercer como causa formal, y habría que mirar por allá el libro noveno décimo de la metafísica para mirar cuál es el rol de estos motores. Claro, la noción de motor gráfico no es la noción de motor aristotélico, no en sentido estricto, ¿sí? Porque básicamente la noción de motor en Aristóteles se entiende como principio de causalidad, bien sea causalidad eficiente, final, formal o material, pero se entiende en términos de causalidad, mientras que lo que para nosotros es un motor gráfico se entiende más bien como en términos de disposición de objetos en el espacio. Sí, puedo entenderlo en términos de causalidad, pero es más allá de causa. No se trata simplemente que el diseñador sea la causa de aquello que aparece en el motor gráfico, sino más bien tenemos una imagen como de demiurgo, ¿no? Bueno, eso creo que valdría la pena mirarlo con calma. Pasados los años, siglos, iba a decir, bueno, cambiamos de siglo. Aparece internet y con ello aparece el juego masivo, y pues entonces hay una nueva transformación en el contexto del juego, ¿no? Dice que el propio mundo se independiza de la narrativa, el mundo virtual se busca por sí mismo como un lugar de encuentro de jugadores distribuidos físicamente por todo el mundo, y dice que se retorna irónicamente, a mí no me parece tan irónico, pero se retorna a una idea de juego no tan alejada del juego de tablero o juego de mesa. Yo creo que lo que pasa es que hemos creído que hay una distinción demasiado radical entre el mundo virtual de juego que se crea en un videojuego y el mundo virtual de juego que se crea en un juego de mesa. Yo creo que a nivel ontológico, claro, hay muchísimos más desarrollos tecnológicos que nos... como la inmersión que ya ha trabajado el profesor Ciabra Fraile, ¿sí? O como por ejemplo las relaciones entre ítems, objetos y personajes. Pero no sé, piensen ustedes una jugada, un juego como dominó, como parchís, de todas maneras, pese a que no tiene una historia inherente que le sirva de modelo, sí va a tener pues va a crear un mundo no solamente simbólico, sino pues un mundo virtual en sí mismo, ¿no? Un espacio lógico de posibilidades. Creo que valdría la pena mirar esta relación no de una manera peyorativa, o no sé si lo está haciendo así, me suena que parece que lo está diciendo, ya que lo habla como irónicamente, como si el videojuego fuese un progreso respecto al juego de mesa. Yo creo que simplemente es un desarrollo a partir de las técnicas del acto de jugar, ¿no? Y esto no hay que mirarlo en términos lineales, sino más bien en términos genealógicos. Pero bien, vamos a mirar rápidamente. Inicialmente yo no le entendí muy bien cómo es que él establece la tipología. Vamos a ver si la logramos entender revisándolo ahora más detalladamente. Él inicialmente empieza diciendo que podemos diferenciar tres tipos de videojuegos dependiendo hacia qué están orientados. Nos va a decir que hay videojuegos orientados hacia los objetos, ejemplo, juegos de puzzle, ¿sí? Juegos donde pues tenemos que resolver puzzles, enigmas, acertijos y demás. Juegos orientados hacia las relaciones entre los objetos, donde vamos a tener juegos de acción, y los juegos orientados hacia el carácter mismo del sistema de red de las relaciones entre estos objetos, y vamos a tener juegos de procesos. Bueno, es una tipología, sí,
porque no tiene sentido. Lo que pasa es que no está muy claro de por qué establecemos esta distinción entre videojuegos orientados a objetos, orientados a relaciones entre objetos y orientados a la red de relaciones de objetos. ¿Por qué no hacer un cuarto nivel de videojuegos orientados a al objeto que constituye el sistema de red de relaciones de juegos? Es decir, aquellos videojuegos en los que jugamos a programar videojuegos. No sé, se me ocurre. Cada vez que, y esto es un ejercicio filosófico, Odo Marquardt lo dice muy, muy claramente en su texto de dificultades con la filosofía de la historia. Él insiste, y yo estoy de acuerdo con él, en que hay que tomarnos las tipologías con cuidado. Pero Marquardt lo dice de una manera un poco escueta y peleando sobre todo con la filosofía de la historia. A mí me gusta la explicación que ese punto reconstruye con Dilthey, ¿no? Dilthey tiene un texto famosísimo que se llama La tipología de las concepciones del mundo, o algo por el estilo, ¿sí? Y lo que va a mostrar Dilthey es que toda tipología es provisional. Necesitamos tipologías, pero ninguna es definitiva. ¿Por qué? Porque siempre es posible hacer otra tipología. ¿Y por qué siempre es posible hacer otra tipología? Porque cada vez que nosotros hacemos una aprehensión de la realidad, establecemos una relación en el espacio lógico del mundo, podemos diferenciarlo en términos veritativos de qué sí y qué no, ¿sí? O incluso, si se quiere, de qué sí, qué no y qué tendría que entenderse bajo un tercio excluido. Ahí podríamos entrar fácilmente en unas tipologías tripartitas que por lo general además le encantan a los filósofos, y el mismo Dilthey la hace, pero él insiste en que las tipologías son válidas pero no definitivas, ¿no? En alemán se dice gültig, aber nicht endgültig, ¿no? Válidas pero no definitivas. Y yo creo que es algo valioso que podríamos tener acá, ¿no? Entonces nos dice que estos tres criterios podríamos entender básicamente tres tipos de juegos: las videoaventuras, los juegos de acción y los juegos de simulación. Él se da cuenta que es una tipificación un poco, apresurada, si se quiere, un poco escueta, ¿no? Entonces, para tomar unos criterios más desarrollados, pues él insiste en que vamos a tomar, ¿sí?, aceptar la lista de los géneros más usual. Entonces vamos a trabajar con aquellos tipos, ¿sí?, de juegos que tradicionalmente hablamos. ¿Por qué? Porque si decimos que nada más hay tres tipos de juegos, ¿sí?, juegos de videoaventuras, juegos de acción y juegos de simulación, pues automáticamente nos surge una idea de, pues no, hay otro tipo de juegos, ¿no? Hay juegos como Survival Horror, y entonces eso en donde entra, ¿sí? Vamos a mirar que esos pues tendrían que entrar naturalmente en juegos de videoaventuras, pero no es el caso. Vamos a repasar cuáles son las características que él hace. El primer juego que va a utilizar, el primer modelo género que va a utilizar para explicar este desarrollo es el género de plataformas. Va a ser un desarrollo bastante extenso. Nosotros lo vamos a mirar en sus aspectos más fundamentales, porque es un ejercicio básicamente de aplicación de estas categorías y conceptos que hemos visto. Lo va a aplicar en particular a dos juegos, guiado por un poco esta gran pregunta, y es: ¿qué tipo de mundo se construye ante nuestros ojos? Él va a insistir, y lo insiste de una manera que, me gusta, de cómo los juegos de plataformas se construyen en torno a la gravedad. Por ejemplo, es un factor, no todos, según él sí, pero podríamos pensar otro tipo de juegos en los que quizás no, o no tiene un papel tan importante la gravedad como en otros, etcétera, pero de una u otra forma establecemos como una columna vertebral. Y entonces un juego de plataforma sí es cierto que tiene que ver con la relación del espacio. Una de las relaciones del espacio más fácil de comprender y entender pues es la relación de gravedad, es decir, que las cosas caen. Entonces vamos a mirarlo. Él nos va a poner dos ejemplos, ¿no? Uno que se llama Manic Miner y otro que se llama Shadow of the Colossus. Perfecto. Entonces ese es Manic Miner, un juego, si me falla, es para el Commodore, creo que es, o para el Spectrum. Pues vamos a dejarlo ahí un poco de fondo, mientras que nosotros pues
seguimos un poco con la presentación, ¿no? Él nos dice que Manic Miner es un juego que se desarrolla a través de 20 cavernas distintas en las que hay que ir recogiendo objetos y vamos trabajando digamos, con el entorno para pues conseguir de una u otra forma salir de estas cavernas, ¿no? Tenemos básicamente una especie de unidad de vida. En este caso la unidad de vida es el aire que aparece ahí, y pues naturalmente tenemos claramente la dimensión de verticalidad que pues aparece ahí, ¿no? La pregunta que él se hace es: ¿cómo modela Manic Miner el mundo del juego? ¿Cómo modela Manic Miner el mundo físico del juego? Y pues va a repasar justamente estos 5 o 6 aspectos que hemos señalado, ¿no? Primero, personaje enemigo. Entonces, los enemigos son aquellos que tenemos que están ahí, esos, tengo ni idea, que son monstruos rojos y verdes que van pasando por ahí. Incluso hay unos donde son unos ojos y demás. El personaje ítem, que es básicamente aquello que nosotros tendríamos que recoger para terminar la pantalla. Teniendo en cuenta que pues nosotros debemos estar atentos de que no se nos acabe ni la vida ni el oxígeno. Entonces, pues digamos que en este sentido tendríamos pues digamos un ejercicio acá como de cuidado, ¿no? La vida del oxígeno. La correlación recogido cerca y no recogido lejos se muestra como básica para la constitución del espacio. Claro, nosotros ahí lo miramos, y el espacio en un videojuego como este, que se establece como pantalla, pues depende de, por ejemplo, ahí que se acaba de desaparecer el piso, pues en dónde he pisado, en dónde no he pisado, ¿sí? Qué he recogido, qué no he recogido, qué está cerca, qué está lejos, y pues de una u otra forma, a partir de ello, la experiencia propia del juego me permite crear una relación directa pues con la espacialidad del mundo, ¿no? Personaje entorno va justamente en la misma relación. Ítem entorno tiene que ver con las puertas que están abiertas o cerradas, y pues con aquellos objetos que se deben coger o aprender a tomar para resolverlo, ¿no? Y pues obviamente la idea de enemigo entorno, que es una idea muy llamativa que va a quedar más claro en el siguiente ejemplo de Shadow of the Colossus, pero que básicamente va a mostrar que el enemigo se está uniendo con el entorno. Es decir, en un juego de plataformas, la construcción del espacio de juego hace que el enemigo mismo no sea simplemente un objeto en pantalla, sino que la pantalla misma, es decir, el diseño mismo del nivel, se constituye de una forma como el enemigo, ¿no? Y pues ahí tenemos la última consideración que nos establece acá abajo de enemigo ítem, ¿sí? Que pues no hay una relación muy clara entre sí, aunque en otros juegos es habitual. Dice: en Manic Miner no hay una relación establecida, pero pues naturalmente las puede haber, ¿no? Como por ejemplo estos enemigos que custodian cierto tipo de piezas o tesoros. Entendemos el ejemplo. Vamos a poner ahora el ejemplo de Shadow of the Colossus. Vamos a poner uno. Sí, mira, yo creo que acá este está bien. Vamos a ponerlo un poco adelante como para que lo entendamos. Listo, ahí creo que está bien, y entiendo que ahí lo podemos ver. Incluso, denme un segundo, ¿qué pasa si yo lo pongo en pantalla completa? Pues ahí automáticamente me permite ver. Bueno, entonces dejémoslo ahí en pantalla completa mientras miramos las caracterizaciones de Shadow of the Colossus, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de Shadow of the Colossus, vamos a denme un segundo, vamos acá a achicar esto un poquito para poder trabajar con el texto. En Shadow of the Colossus, digamos que la idea es muy clara en estos términos, ¿no? Y la tenemos acá señalada. ¿Sí? Un enemigo se vuelve en sí mismo un nivel. Como vamos a ver, el territorio actúa a modo de contenedor de los colosos, que se constituyen ellos mismos como un equivalente de la escena o nivel de un juego como Manic Miner. Es una idea muy buena porque cada coloso es en sí mismo un nivel. Y yo creo que si lo habíamos dicho la vez pasada, una de las cosas que digamos que es valiosa y que no le habíamos parado bolas antes en un videojuego es el uso de de tutoriales, porque los tutoriales nos muestran, por lo menos de entrada, las relaciones entre objetos, entre ítems, entre personajes, es decir, las posibilidades de interacción lógicas en el estado de cosas que se abren en el espacio virtual del videojuego. Un videojuego como Shadow of the Colossus, que no
tiene exactamente un tutorial, y que tampoco tiene que ser muy, muy complicado, porque pues tienes un arco, tienes una flecha y tienes un caballo, básicamente. Entonces la interacción es relativamente escasa y sin embargo pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entre ellas, pues repito, transformar el espacio, ¿sí?, de la manera en que un personaje se vuelva justamente, o en este caso un enemigo, se vuelve exactamente un nivel. A mí me gusta esto, ¿no? Y por eso lo dejé subrayado ahí. La particularidad de Shadow of the Colossus estriba en que los enemigos son diseñados a la manera ellos mismos de un entorno. Y es una idea muy buena que revela la estructura lógica del género mundo plataformas. A veces es una sensación, digamos, agridulce que yo tengo con el castillo en Castlevania. Me encanta la saga de Castlevania, me gustan sus juegos, los antiguos, los nuevos, en fin. Pero la idea del castillo, el castillo a veces parece un personaje, pero a veces no parece un personaje, ¿sí? Es decir, en algunos momentos el castillo se siente de una u otra forma como un enemigo más, pero en otros simplemente parecen pantallas y niveles. Yo creo que esa ambivalencia es sugerente. Naturalmente me gusta cuando el castillo se siente como un personaje, cuando el castillo no te deja avanzar, cuando el castillo te pelea, ¿sí?, a partir de, no sé, de su misma estructura, arquitectura y demás. Pero hay momentos donde me parece que eso queda un poco perdido. Ahora, eso en la narrativa, digamos, en el lore del juego y sobre todo acá en el modelado del juego, como siguiendo la expresión de Ciabra Fraile, creo que tiene pleno sentido a propósito de la figuración de el conde Drácula, que es una especie de correlato del mismo castillo y viceversa. Bien, sigamos entonces con la imagen de Shadow of the Colossus. Nos va a mostrar que hay una relación entre personaje, entorno, enemigo, porque pues aun cuando no existe contacto dañino como se lo existía en el juego anterior, ¿cómo es que se me olvidó el nombre? Manic Miner. Es decir, allá tocas un enemigo y mueres. Acá justamente hay que tocar el enemigo, hay que treparse, ¿sí? Si allá te caes puedes morir. Acá la caída no necesariamente es mortal, pero se entiende justamente como un juego de plataformas. Y esto es más claro cuando hablamos del personaje ítem. También aquí dice la correlación recogido cerca y no recogido lejos se muestra como básica para la constitución del espacio, en tanto que se está obligando al jugador por mecánica del juego, como el Manic Miner, a alcanzar todos los puntos débiles, fragmentos de ítem de un coloso, como si fuera la caverna, para poder matarlo, es decir, para franquear la salida. Es un paralelismo sensato. Aparentemente decimos como se tratan de dos juegos diferentes, pero cuando nos damos cuenta que el espacio lógico del juego no tiene que ver con 2 o 3 dimensiones, bueno, sí tiene que ver, pero no está únicamente definido por ello, sino que está definido por las relaciones lógicas posibles entre elementos. Pues acá nos damos cuenta que un juego como Manic Miner y un juego como Shadow of the Colossus son, digamos, constituyen en términos del mismo espacio lógico, o sea, el espacio lógico propio de los juegos de plataformas, ¿no? Podemos seguir con el desarrollo: personaje, entorno y no enemigo, ítem, entorno, no enemigo. Acá es una consideración sugerente del altar que la pongo pues como curiosidad. Creo que vale la pena pensarla, y dices que el único ítem que encontramos en el territorio es el altar, que funciona como punto de guardado y no puede considerarse un objeto del mundo virtual, sino un enlace con el mundo real del jugador. Bueno, hasta cierto punto es sentido. Tiene sentido, pero no sé si es el único ítem. Creo que hay otros aspectos, quizás muy pocos, con los que se puede interactuar en el juego, ¿no? Claro, en la versión de PlayStation 2 no tanto. En las siguientes versiones de PlayStation 3 y 4 permitieron otro tipo de interacciones. Había unos gusanitos que se subían a los árboles y eventualmente incluso uno podía matarlos aun cuando no implicaba nada, ¿sí? Incluso podríamos mirar si ese sitio del final al cual uno puede acercarse desde antes, podríamos entenderlo como un ítem, pese a que no genera una mayor acción. Quizás no sea el caso, pero bueno, son formas, ¿no? El hecho de que el punto de guardado haga, digamos, sea una función interna al espacio del que juegas, pero al mismo tiempo sea una función respecto al jugador que lo juega, pues muestra un poco este aspecto ambivalente que él llama, y me llama poderosamente la atención. Yo creo que
La película de Doctor Strange nos enseñó las ventajas que tendríamos de poder tener puntos de guardado en nuestra vida. Y yo creo que es una mecánica que naturalmente en los juegos funciona porque, pues, para aprovechar el tiempo de juego, sobre todo en la medida que cada vez los juegos son más largos y demás. Pero además de ello, creo que pues expresa una posibilidad del mundo virtual que no tenemos en el mundo real, o no de esa manera, no a la manera de guardar todos los estados de cosas. Yo creo que vale la pena en su momento hacer un ejercicio reflexivo y filosófico sobre lo que significa un punto de guardado, ¿no? Bien, el enemigo, tanto entorno, etcétera. Y pues la conclusión nos va a mostrar que, como podemos comprobar tanto en Manic Minor como en The Shadow of the Colossus, la espacialidad depende de unas posiciones básicas que dan sentido a acciones y entorno y que vinculan a ambos juegos con el género de plataformas. Entonces, ¿qué es lo que hace que estos dos juegos, aun siendo diferentes, sean lógicamente creen lógicamente el mismo mundo? Pues la construcción fundamental de la espacialidad, porque todo juego de plataformas está clarísimamente mediado por el tema de la espacialidad. Podríamos decir que también con la cámara y también, bueno, no necesariamente, eso ya lo hemos visto antes cuando hablamos de las mímesis, pero podríamos pensar que son aspectos importantes. Según el profesor Ciabra Fraile, el espacio, acá estamos pasando de un espacio lógico de mundo, o sea, de un espacio de posibilidades, a una espacialidad, si se quiere, ya propiamente vista desde el punto de vista de la inmersión, en la cual pues se actualizan, es decir, o se verifican este tipo de posibilidades lógicas. Por eso él insiste, y es un concepto que me gusta, ¿no? Que podemos hablar de un lenguaje de la espacialidad en los juegos de plataformas. Un lenguaje de espacialidad. Yo creo que sí. Si nosotros jugamos algún día I Wanna Be the Guy, que es un juego de plataformas que de una u otra forma se burla de los juegos de plataformas, pues podemos ver justamente esta situación. Sí. Tiene una idea muy sugerente sobre que no existe una idea del mundo en sí en el videojuego, pero me interesa sobre todo la que sigue. Dice que el espacio, así como lo hemos organizado en términos de la gravedad, podríamos moldearlo a partir de una multitud de ideas. Nos da dos ejemplos y yo creo que esto es un ejemplo, o sea, son ideas muy valiosas que vale la pena tener en cuenta. Uno es la idea del daño. La idea del daño obliga a su vez a determinar más al personaje. Puede sufrir un daño absoluto y se muere, o un daño relativo. Y la idea de daño nos ayuda justamente a diseñar o a moldear el espacio de un juego, ¿no? Piensen ustedes juegos, no sé, pienso yo como el antiguo juego de las Tortugas Ninja, incluso el mismo juego de Zelda, ¿no? Donde hay sitios donde puedo estar sin que reciba daño, hay sitios donde puedo estar recibiendo daño pero no mortal, hay sitios donde puedo estar y recibo un daño mortal, y hay sitios de entrada donde no puedo estar, ¿no? Pasa lo mismo con otro tipo de juegos, ¿no? Pero sobre todo me interesa, pasa lo mismo con las ideas. Y quizás, claro, cuando nosotros diseñamos un juego, pues tenemos nuestras ideas clásicas de los videojuegos, que son las que han constituido el lenguaje de los videojuegos de una manera muy más o menos consolidada, ¿no? La idea de daño, la idea de regeneración, la idea de respawn, la idea de un botiquín. Pero yo creo que si nosotros somos lo suficientemente creativos, podemos empezar a crear espacialidad a partir de otras nociones de ideas, ¿no? Recientemente hay una serie de juegos que han estado empezando con 12 Minutes y demás, Deathloop, por ejemplo, que han empezado a jugar con la idea del loop, ¿no? Un espacio creado en loop. Pero es un espacio que, aun cuando se crea en loop, el personaje puede que no tenga la experiencia de lo que ha pasado después, pero nosotros como jugadores sí. Y esta idea de distancia entre personaje, o entre actor y persona, ¿sí? O entre actor y personaje, pues nos permite crear otro tipo de relaciones espaciales, ¿no? ¿Cómo se aprovecha eso? Pues es un tema de diseño de videojuegos. Bien, son ideas, me llaman poderosamente la atención y creo que vale la pena tenerlo ahí. De este modo, acciones, objetos y entornos se codeterminan en una red, que es propiamente el correspondiente mundo del videojuego. Entonces ahí tenemos una definición de lo que es el mundo de un videojuego. Es una definición
correcta, argumentativamente trabajada a partir de lo que hemos visto, ¿no? Es una red de acciones, objetos y entorno que se codeterminan entre sí. Bueno, es una forma funcional, naturalmente todas las definiciones han de ser funcionales. ¿Qué otros géneros tenemos? Pues bueno, vamos a encontrar 6 géneros, incluso en sentido estricto 7, lo que pasa es que el séptimo es un derivado del sexto, entonces lo vamos a dejar en 6, ¿sí? Él dice que el primer género podemos hablar juegos de destreza, ¿no? Donde vamos a encontrar la maniobra básica es la evasión, y vamos a encontrar juegos como Gears of War, Alan Wake, Psy-Ops, ¿sí? Etcétera. Y pues digamos que en este tipo de juegos lo más importante tiene que ver justamente con nuestra relación con con la manera en la que nosotros nos relacionamos con el espacio, a la vez que en la manera en que nosotros pues nos relacionamos con la salud y el estatus del personaje, ¿no? Vamos a tener un tipo de juegos diferentes, como el juego de aventura, que se caracteriza por las cosas que se pueden hacer. El personaje no puede morir, bueno, depende de las aventuras, salvo mediante un recurso narrativo tras una mala resolución de un puzzle, pero a cambio puede quedarse bloqueado, ¿no? Pensemos juegos como Myst, estos clásicos, las aventuras gráficas Full Throttle de LucasArts, por ejemplo, o un juego como The Council, que tiene, digamos, justamente toda esta estructura, ¿no? La postergación del objetivo será el recurso principal de la aventura y el estilo natural el de la resolución. Hay muchos ejemplos, pone acá Machinarium, decía el 2009, pero también va a aparecer Grim Fandango, El Día del Tentáculo, la serie entera de Monkey Island y demás, ¿no? Pone un ejemplo que me pareció llamativo y ya que está ahí pues lo traemos a colación, y es el siguiente. Él dice que dice lo que distingue a estos juegos de otros basados en puzzles, ¿sí? Que sería como el primer tipo, como Jack the Nipper o Head Over Heels, es que la física del mundo virtual no es realista, sino que está al servicio de la narrativa, realista asumiéndolo como realista respecto al mundo empírico. Así, si en cierto momento cae un libro al suelo, se mostrará con una animación, no a partir de las leyes internas del mundo. En el género de destreza, o sea, en el primer género que hemos visto, por el contrario, el libro caerá al suelo porque tiene un peso y porque se ha modelado la gravedad para todos los objetos, es decir, porque es un collider y cae. Así pues, la lógica del mundo virtual no es la propia de un mundo físico, sino más bien la de un mundo de nuevas reglas narrativas. Sí, no solamente narrativas, creo que también de interacción. Pero bueno, ahí creo que lo tenemos claro, ¿no? Si pongamos ejemplos más modernos. Cuando se cae un libro, no sé, pensemos en un juego como Myst. Es algo diferente a cuando se cae un libro, sale volando un libro en The Last of Us después de disparar a una biblioteca y salen los libros volando, ¿no? En parte porque pues el objeto libro se ha construido de una manera diferente como objetos distintos de mundos, ¿no? Eso lo habíamos visto un poco antes y digamos que tiene que ver un poco con lo que habíamos charlado, así que vamos a pasar por ahí rápidamente. Tenemos un tercer género, ¿sí? Ya no es el primero, recordemos, es el que él llama de destrezas, el segundo es de aventuras, este tercero es un juego de rol donde el personaje es una personalidad con biografía. De hecho, en muchos de estos juegos de rol incluso podemos personalizar hasta cierto punto o la apariencia del personaje o incluso la biografía del personaje, ¿no? Fallout, Baldur's Gate, Dragon Age Origins, entre otros, las versiones japonesas, Persona 3, Final Fantasy, ¿sí? Son ejemplos de estos. Dice que The Witcher da un balance a ambos tipos, a ambas formas de juegos de rol, la japonesa y la occidental. Bueno, es una propuesta del autor, me parece sensata, habría que profundizarla, ¿no? Existe un cuarto género, que sería el género de estrategias, en donde nosotros pondríamos, pues bueno, Europa Universalis, pues todos los que tienen que ver con Civilization, incluso Hearts of Iron, Blitzkrieg, Advanced Wars, Dual Strike, Warcraft, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues obviamente en estos juegos lo importante es pues el desarrollo de los procesos, ¿no? Él lo dice acá,
Es el estilo de los procesos. Ahí está. Vamos a tener un quinto tipo de juegos que van a crear un quinto tipo, digamos, de mundos, que serían los videojuegos de lucha, donde pues se trabaja justamente la idea de un cuerpo articulado, y un cuerpo articulado que fundamentalmente se entiende como un desarrollo de combos. ¿Sí? El combo es la mecánica fundamental de este tipo de juegos de lucha, y nosotros lo sabemos pues, después de jugar Injustice 1, Injustice 2, ¿sí? Y demás. Entendemos, ¿no? Y nos ponen la serie Taken, Street Fighter, Mortal Kombat quizás sería hoy en día un poco más conocida, pero bueno, Injustice creo que es lo suficiente. Por último dice que vamos a tener los juegos de simulación, y en estos juegos de simulación, ¿sí? Básicamente lo que nosotros tenemos es un motor gráfico que le da vida a una serie de elementos y se nos proponen ciertos objetivos, donde no es que haya propiamente un avatar, sino que a partir del desarrollo del espacio lógico pues vamos teniendo una especie de, digamos, una especie de juguete en un gran mapa con unos propósitos que vamos a poder poner, ¿no? Incluso en este sentido él va a insistir que Grand Theft Auto 4, por ejemplo, haría parte de un juego de simulación, ¿sí? Porque se establece justamente como la simulación de una vida en la gran ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Va a considerar como un subtema de los juegos de simulación los juegos educativos. Y es un argumento que me llama poderosamente la atención, donde nosotros tendríamos que decir que todo serious game en términos pues educativos tendría que ser parte de los juegos de simulación. Me parece que es quizás lo más logrado, ¿no? de esta tipología. Dice que así ni se está desarrollando, bueno, lo que se simula es el proceso de aprendizaje de ciertos contenidos, no los contenidos mismos. Así ni se está desarrollando la memoria, ni se está practicando yoga, ni se está cocinando o pintando. En realidad se está jugando a desarrollar la memoria, se está jugando a practicar yoga, se está jugando a cocinar, se está jugando a aprender a pintar. Porque en todos estos juegos se están planteando, explícitos o no, unos objetivos. Y su talento en tanto juego estriba en el modo en que motivan a alcanzarlos. Bien, es una propuesta interesante. Ahora, ¿qué es lo que en definitiva tenemos con estos 6, 7 o 6.5 géneros de videojuegos según la tipología clásica? Podríamos decir que faltan más, faltan los first person shooter, ¿no? Faltan los juegos masivos online, por ejemplo, faltan juegos casuales que pues digamos en la época en que fue escrito el libro no eran tan conocidos, dado que pues el desarrollo de los smartphones pues apenas estaba teniendo un gran apogeo. Todavía digamos que existían los de Apple y demás, ¿no? Entonces vamos a dejar acá nuestra imagen de Shadow of the Colossus para pasar nosotros a nuestra un segundo, listo, para pasar nosotros a me duplicó la imagen, qué raro, vamos a dejarla así, listo. Vamos a pasar ya un poco a terminar esta consideración, ¿sí? Repito, la tipología como tipología no es definitiva, toda tipología es útil, y hacemos tipologías para entender el mundo, porque es una forma muy fácil de entender el mundo, ¿no? Recordemos que ya la filosofía clásica, Platón, Anaximandro, el mismo Heráclito, habían descubierto el poder de los contrarios para generar intelección, ¿no? Para motivar la intelección. Entonces yo entiendo algo cuando lo entiendo en términos de un contrario, que la soledad no existiría sin la compañía, la luz no existiría sin la oscuridad, etcétera, etcétera. No se trata acá de primacías ontológicas, sino de entender que pues puedo establecer digamos aspectos de la realidad a partir de ciertos criterios que me van generando al final de cuentas tipos. Entonces esto es una forma de acercarnos al concepto del mundo de los videojuegos, hacer una tipología de los mundos de los videojuegos y tener pues una comprensión de ellos. Pero eso no quiere decir, uno, que existan tipos puros, dos, tampoco quiere decir que sean los únicos tipos. Yo creo que, sobre todo lo vemos hoy en día, los Battle Royale, por ejemplo, son unos tipos... han emergido con Fall Guys, con Fortnite, con otro tipo de juegos, ¿sí? Warzone, de Call of Duty y demás, que se establecen como formas alternativas, ¿sí? Digamos,
más que formas alternativas, se establecen como mundos diferentes en términos de las posibilidades lógicas de los videojuegos y pues en esta tipología no caben, y como no caben pues tenemos que hacer otra tipología. Es que ninguna tipología nunca será definitiva, son útiles pero ninguna tipología es definitiva. Por eso toda tipología que quiera mantenerse como válida por más tiempo debe hacer un ejercicio epistemológico a la base, es decir, debe justificarse por qué establecemos esa tipología así, ¿no? Creo es una reflexión filosófica, repito, es un tema que me convoca ampliamente y pues me llama la atención. Bueno, acá hay una reflexión, una nota pequeña sobre los juegos de los autos que tradicionalmente nosotros consideramos que son de simulación, y él dice que sí, podrían ser simuladores, sí se está simulando el acto de manejar, pero hay casos donde realmente se trata el carro es un cuerpo con velocidad, entonces pues sería más bien un género de acción. No tengo nada que pelearle al tema, me parece sensato. Llegamos al tercer apartado, tercer capítulo. Recordemos que este tercer capítulo tiene que ver básicamente con lo que él va a llamar la política del videojuego como gesto alienado. Son casi 30 páginas, 25. Son buenas, tienen una perolata filosófica academicista un poco extraña. Rompe un poco con el tema de lo que ha estado hablando. Y repito, como este trabajo muy seguramente fue el ejercicio de una tesis doctoral, pues a veces cuando uno hace tesis doctorales hace este tipo de cosas, pero cuando esto se convierte en un libro pues resulta un poco extraño, porque uno nos ha estado hablando de videojuegos y de un momento a otro nos va a dejar de hablar de videojuegos por casi 20 páginas, entonces nos vamos a chocar un poco, ¿no? No me interesa hacer un rastreo profundo de cada uno de estos aspectos, sobre todo de toda la teoría del gesto, que me parecería muchísimo más útil si la hubiera desarrollado aplicada a los videojuegos, pero repito, sobre eso solo le dedico una página, así que vamos a repasar muy rápidamente cada una de estas de las tesis, cada una de sus tesis, de estas distintas formas del gesto, para centrarnos en la página que habla de la constitución del espacio en los videojuegos como mecanismo biopolítico, y pues terminaremos ya con las últimas páginas y sus últimas reflexiones. Así que vamos para allá, vamos para la página 147. Nos va a decir que recapitulemos. Dice que en la primera parte tomamos como punto de partida el gesto del cuerpo humano para estudiar producciones o artefactos, ¿no? Desde la danza hasta el videojuego. Sí, eso lo hablamos a propósito de la Corella y la danza y el drama medieval y la Gesamtkunstwerk de Wagner y todo ese tipo de cosas. Dice que en la parte 2 retomaremos el gesto para considerarlo desde la perspectiva biopolítica. No sé, yo no recuerdo que eso lo hayamos trabajado en la parte 2. Yo creo que ahí debe ser o un error de tipografía o él se equivocó en la transcripción, porque el tema biopolítico hace parte de la parte 3. Bien, en la parte 1 consideramos los principios reguladores de la relación mimética del videojuego, sí, lo habíamos visto. En la parte 2 hablamos de sus principios constitutivos, el videojuego como mundo virtual en sí. Bueno, él nos acaba de decir que no existen mundos virtuales en sí, pero pues ahí nos lo está poniendo. Habría que mirar cuál es el matiz, repito, es probable que este apartado lo haya escrito incluso antes del anterior. Y está la tercera parte, que vamos a hablar de principios praxeológicos. Es decir, tenemos tres tipos de principios: principios reguladores, principios constitutivos y principios praxeológicos. ¿Qué significa eso? Los principios reguladores nos establecen límites, ¿sí? De qué podemos entender en este caso como, ¿sí? Particularmente hablando de las mimesis a propósito del videojuego. Un principio constitutivo nos habla justamente, pues como su nombre lo indica, de aquello que constituye algo. Entonces pues hablamos de aquellos aspectos que constituyen un videojuego, y es justamente lo que hemos hablado desde la reconstrucción del videojuego como un espacio lógico en términos de, pues digamos, con unas posibilidades que se pueden verificar o no, incluso en el sentido muy wittgensteiniano, con una dimensión incluso heideggeriana de habitar este tipo de espacios. Y habíamos mostrado a partir del juego de The Legend of Zelda la vez pasada cómo la habitación de estos mundos virtuales puede articularse de una manera, pues, no sé, pues se puede articular en términos de tres aspectos, ¿no? Lo que son objetos, lo que son ítems y lo que son personajes o caracteres, ¿sí? Los NPCs.
Eso sobre todo cuando hablamos de los juegos no online, ¿no? Pero creo que en los juegos online existe esta misma ontología. No tenemos problemas con ello. Ahora vamos a hablar de unos principios praxiológicos que básicamente pues hacen referencia a las praxis, como su nombre lo indica, ¿sí? Es decir, al tipo de prácticas que nosotros llevaríamos. Automáticamente, ¿qué es lo que uno espera con este enunciado? Pues que vamos a mirar qué es lo que significa la práctica de jugar. Y si él dice que se trata de una dimensión política, pues sería ya muy llamativo. Pero repito, lamentablemente es una reflexión que en este caso el profesor Seabra Fraile no da, queda enunciada y pues bueno, habrá que reconstruirla, digamos, a partir de las sugerencias que él hace, o como lo haremos muy seguramente en otras sesiones, pues repasar algunos aspectos de otros textos que nos permitan a nosotros complementar la lectura de una dimensión política del videojuego. Si en la primera pregunta, la primera parte, la gran pregunta era ¿qué es lo que se imita en un espacio virtual, ¿no? Esa fisis virtual de la que hablaba él al comienzo. Y la gran pregunta de la segunda parte era ¿cómo sabemos nosotros qué hacer en un mundo de juego? La gran pregunta de esta tercera parte será ¿qué hace el jugador cuando está en un mundo virtual? Esa será como la gran pregunta. Hasta ahí eso está muy bien. Nos va a hablar entonces de distintos tipos de gestos. Creo que son 6 en total, 5 o 6. Nos va a hablar del gesto como expresión. Nos habla de la danza. Nos recuerda que es el tema de la coreía, ¿sí? Aquí en la danza el gesto el gesto que quiere valer por sí mismo y solo en tanto que dura no refiere nada, sino que expresa, ¿sí? Y nos da el ejemplo de la danza, que es bastante bueno, ¿sí? Supongamos una danza de caza. Unos danzantes actúan como cazadores, otro como presa. El cómo es la distancia de la representación. Se está a un paso del teatro, de que la pura acción devenga actuación. El gesto para otra cosa, el gesto como construcción. Recordamos la contraposición entre coreía y arquitectura. El gesto para otra cosa, la actuación, la génesis del teatro griego, que va también a dar pie al drama medieval. El gesto para otra cosa, un concepto de formación, que es un concepto interesante, y él va a hablar de un gesto gimnástico. Es una postura interesante, a mí me gustó. Repito, no entiendo muy bien a qué tiene que ver con todo esto, con el ámbito de los videojuegos, porque lo va a dejar de lado. Pero como una teoría del gesto, pues es llamativa. Dice que podemos encontrar algún otro tipo de gesto que no es acción, pero como en la danza, porque está para otra cosa que sí mismo, pero que tampoco es actuación, porque el ritmo del gesto no es discursivo, ni tampoco es construcción, porque no se plasman las huellas de la obra. Esto lo llamaremos el gesto gimnástico. Entonces nos dice que el karate, por ejemplo, hace parte del gesto gimnástico, el yoga hace parte del gesto gimnástico, y nos dice que el gesto gimnástico en últimas no genera discurso como el teatral, sino que se establece como una gramática abstracta. No constituye una obra como el gesto constructivo, sino que amplía las potencialidades constructivas del propio cuerpo que gesticula. Tampoco es danza expresiva, sino que su naturaleza es formal. Bien, yo entiendo eso, no entiendo qué viene con el ámbito del videojuego, pero bueno, ahí está. El gesto desde afuera, formalización. Entonces nos dice que acción, construcción, actuación y formación son tipos ideales de gestos, pero que también el gesto puede abrir una distancia respecto al propio cuerpo. Y nos va a considerar que pues acá vamos a tener una especie de consideración alienada de los gestos, cuando el gesto se separa del cuerpo, ¿sí? Si el teatro imita las acciones humanas desde el propio cuerpo humano, las máquinas imitan los gestos productivos del cuerpo humano desde el material. Es el proceso de mecanización que simplifica el repertorio de gestos humanos y los incorpora en artefactos que ya no son construcción, sino el equivalente a una actuación independizada. Hoy en día, con todos los desarrollos de la inteligencia artificial, por ejemplo, de reconocimiento de rasgos faciales, de gestos, ¿no? Hay cámaras que toman la foto cuando uno sonríe, por ejemplo, y hay otras que toman la foto cuando uno saluda a la cámara, en fin. Sí, tiene que ver con eso. Entiendo el punto, entiendo el argumento, entiendo que no todo gesto es necesariamente activo o constructivo o ¿cuál es la otra consideración que da? O en términos de una actuación o formación o incluso un gesto gimnástico, pero no, sigo un poco sin entender todo esto de qué va, ¿no?
nos da otro ejemplo acá que lo vamos a saltar rápidamente y va a decir una idea que es llamativa, pero me es hasta cierto punto inquietante. Dice que la alienación, por tanto, es una forma de apertura de espacio del gesto consigo mismo. Esto funda una forma de inteligibilidad propia y determina una forma de discurso, la ideológica, que se basa en la distancia de la relación imaginaria con las condiciones reales de la existencia. Sí, yo no tengo problema con esto, pero no entiendo muy bien a cuál es el punto. Si queremos decir que el videojuego, tal como lo ha dicho en la más atrás, acá, sí, que el videojuego es un gesto alienado, pues cuando él nos habla de alienación tendríamos que entenderlo en ese sentido, ¿sí? Que el videojuego como gesto alienado básicamente establece una distancia del gesto con el cuerpo y tiene sentido. Cuando nosotros jugamos el movimiento, cuando yo corro con un personaje, mi cuerpo no corre, o sea, mi cuerpo, orgánicamente hablando, el mío no corre, pero el personaje corre. Pero yo estoy haciendo el gesto que corre. Incluso hay juegos, no sé, piensen ustedes Journey o piensen ustedes el Wiimote del anterior, bueno, tras anterior Wii, ¿sí? El Wii clásico. Pues uno tenía que hacer hasta cierto punto ciertos movimientos, y hoy en día hay videojuegos basados en realidad virtual que implican que nosotros tengamos una especie de inmersión corporal dentro del horizonte del juego. Entonces, que si quiero correr, corro, y si quiero disparar, apunto, y si quiero agarrar, muevo el brazo. Pero naturalmente acá hay hay una separación o hay una alienación, como él lo llama, entre el gesto y el cuerpo. Es lo que entiendo, porque repito, él no lo dice. Y pues como no lo dice, pues tengo que interpretarlo, ¿no? Acá nos sigue hablando un poco de esto. Realmente me parece que es una consideración bien sugerente, además que es a partir del concepto de alienación, pues nos trae unas referencias marxistas de lo que pues de los manuscritos de economía y filosofía, que me parecen muy al lugar, pero pues la palabra videojuego y la palabra mundo virtual y la palabra espacio lógico, el mundo virtual y demás ha desaparecido. Entonces me siento acá un poco perdido, ¿no? Creo que, repito, es un ejercicio que vale la pena trabajar y profundizar. Hace tiempo dicté un taller sobre filosofía y videojuegos para Red Filo, que es una red de docentes de profesores de filosofía acá en Colombia. Y en una de las charlas justamente hablamos de la relación del cuerpo con los videojuegos. Y pese a que obviamente uno dice, sí, hay videojuegos en los cuales interactuamos con todo el cuerpo, entonces uno pone ahí como el Just Dance, todos estos juegos para Wii, los juegos de Kinect, pero pues al final de cuentas no se trata de que haya un género de juegos en los que el control se corporaliza hasta cierto punto, porque pasa exactamente lo mismo, hay una alienación del gesto respecto al cuerpo. Yo creo que hay que pensarlo en términos más profundos, y yo creo que una relación del cuerpo con el videojuego ha de pasar, ojalá, por una dimensión fenomenológica, por una reflexión fenomenológica, pues que en el fondo pues tenemos que revisar un poco esta relación mente-cuerpo y todo este tipo de formas de proyección corporal, ¿no? Ahorita, justamente con el lanzamiento de Meta, ¿sí? Del metaverso de Mark Zuckerberg y de Facebook y todas estas redes, pues ha surgido un poco esa pregunta, ¿no? Y todas aquellas propuestas de, comillas, metaversos que habían existido antes, pues como Second Life, por ejemplo, y otro tipo de aulas parecidas o espacios parecidos, pues vuelven a aparecer para llamar un poco la atención de acerca de qué se trata eso, ¿no? Y nos preguntamos nosotros, en términos de un bosquejo, una metafísica del videojuego, pues cuáles son los espacios lógicos que se crean, y dentro de las posibilidades veritativas de estos espacios lógicos, qué posibilidades hay para el cuerpo. Tradicionalmente para el cuerpo no habían muchas posibilidades más allá de palanca y botón, o sea, presión y movimiento. Hoy en día tenemos más,
tenemos un control, no sé, el control del PlayStation 5 que tiene gatillos ajustables y que vibran y tienen vibraciones diferentes y bueno, sí, de luces, incluso sonidos que salen por el control, etcétera, etcétera, pues nos permiten ir vinculando poco a poco unos aspectos corporales, sobre todo a partir de dimensiones propioceptivas, o sea, del movimiento, de la presión y de la vibración del control, visuales con la pantalla, auditivas, quizás no, todavía hay aspectos que no tenemos, o sea, el olfato y el gusto es muy difícil incluirlos, pero hay otros aspectos como la kinestesia, o sea, la sensación de movimiento, la sensación de profundidad que los videojuegos poco a poco nos van dando. Ahora, estos son ejercicios puramente constructivos, se va desarrollando la tecnología y se va haciendo esto, pero digamos que no hay una claridad conceptual en el desarrollo de los videojuegos, quizá la haya más en el desarrollo de la tecnología, pero no hay una claridad conceptual en el desarrollo de los videojuegos de qué significa incluir un cuerpo en un juego. Y por eso falló Kinect y por eso falló el Move de PlayStation, ¿sí? No porque fueran malos, son geniales. Lo que pasa es que hacemos lo mismo, simplemente hemos dejado de tener el control en las manos para tenerlo en el cuerpo. Y pues no resultó tan cómodo y no resultó tan bueno, entonces pues dejamos de usarlo. De hecho ya no estoy al tanto, pero creo que la nueva Series X de Xbox ya no trae Kinect. Hubo Kinect para el 360 y para el Xbox One. En fin, creo que el tema del cuerpo y esta alienación de gesto respecto al cuerpo vale la pena pensarla con más seriedad, ¿no? Vamos a hablar del gesto virtual como constitución y nos va a establecer una idea sugerente que dice que el mundo como regularidad sistemática, no como un conjunto de obras humanas, sino como las leyes que hacen posible estas obras. El mundo virtual no construye gestos, sino un espacio lógico en el que pueden darse tales gestos significativos, ¿no? Es un poco lo que pasa, pensemos en Fortnite, ¿sí? Cuando yo bailo en Fortnite y hay distintos tipos de bailes y distintos tipos de gestos, pues no, esos gestos son completamente construidos, se han programado, se han diseñado, se ejecutan con una combinación de botones o un botón y pues funcionan y aparecen en pantalla y resultan significativos, pero pues naturalmente están alienados respecto al propio cuerpo. Lo virtual supone la emancipación del espacio lógico que venimos estudiando respecto al cuerpo, que era su soporte y sustento. Así interactuamos con el ordenador a través de una interfaz gráfico que modela un escritorio, etcétera, etcétera, ¿no? Más adelante nos lo va a decir y nos va a poner el ejemplo de cómo nosotros construimos nuestros avatares para hacer ello, ¿no? Hemos ido viendo cómo el modelo de un mundo es el conjunto de reglas que lo rigen. El propio modelo no existe como tal, ya lo había dicho, no existe un mundo virtual en sí, pese a que al comienzo del capítulo dijo que sí, eso nos puso ahí como los interrogantes, sino que más bien está preconfigurado el conjunto de las actuaciones que se pretenden realizar en él. No es ese conjunto de actuaciones que es, y es la estructura que liga las actuaciones y que no se da como tal, que no es. Bien. Entonces, en el fondo, muy en el fondo, y pues es algo que hemos estado diciendo todo el tiempo, objetivos, reglas y horizonte de decisiones vienen predeterminadas como condiciones de posibilidad de la experiencia del mundo virtual por la industria del videojuego. Las posibilidades vienen dadas de serie y se acatan como lo dado de suyo. Sí, pero la verificación de esas posibilidades puede permitir otras posibilidades que no están, digamos, no se diseñaron como posibilidades del mundo, sino que resultan meramente composibles, ¿no? Y eso es un punto que a mí me parece muy llamativo. Tiene que ver con los bugs, tiene que ver con todas aquellas formas en las que los jugadores descubren cómo jugar y que aparentemente el juego no está hecho para hacer eso, ¿no? Por ejemplo, hay gente que juega Mario Bros con la idea de tener la menor cantidad de puntos posibles, coger la menor cantidad de flores, de hongos, de monedas y se vuelve toda una posibilidad del mundo, ¿sí? Ahora, lo que pasa es que los desarrolladores justamente se apoyaban, o sea, apostaban por la idea de que los seres humanos somos competitivos y yo voy a comparar mi puntaje en Mario Bros con el tuyo, pero pues eso, bueno, quizás en su momento habrá pasado, nunca lo viví, pero
pero pues no, más bien ese tipo de cosas funcionan y como formas alternativas de juego, o sea, crean otro tipo de posibilidades con las cuales inicialmente o a partir de las cuales inicialmente el juego no estaba pensado para hacerse así, ¿sí? Para ser jugado de esa manera. Piensen ustedes, hay ciertos juegos como en Fortnite, durante un cierto tiempo, no me acuerdo en cuál de las temporadas fue, hubo una tendencia a nivel mundial, creo que fue la tercera o la segunda, una tendencia a nivel mundial de Save the President, ¿no? Donde entonces la idea era jugar en equipos, no jugar en plan Battle Royale de todos contra todos, se jugaba en equipos y la idea era proteger a un jugador que iba a ir sin armas y los otros tenían que protegerlos, pero este jugador no tenía armas y pues es una forma rara porque el juego no estaba pensado para ser jugado así, pero pues se jugó así. Entonces yo creo que no son únicamente las posibilidades que da la plataforma, el diseño de niveles, la creación de pantallas, los ítems y demás, sino que, y es un ejercicio muy heideggeriano, muy diltheyano, o sea, de cómo se va creando una relación de sentido a partir de los objetos que hay en el mundo, con los cuales pues nosotros podemos crear otro tipo de significación, ¿no? E incluso, y todos los blogs, digamos, cada vez que sale un juego nuevo, Twitter se llena de cosas que los jugadores han descubierto y han hecho que en principio los desarrolladores no pensaban y no creían o no estaban, digamos, no lo tenían planeado que se hiciera así, que se jugara así, ¿no? Breath of the Wild, The Legend of Zelda Breath of the Wild es un clarísimo ejemplo, ¿sí? Donde el juego se puede jugar hasta de las maneras más turbias y funciona. Bien, miramos ya la última parte. Esta última parte es una parte sugerente. Ya son las últimas 10 páginas del texto y hace referencia al tema de las políticas del videojuego. Parte de una historia del cuerpo en la filosofía de una manera muy rápida. Dice que el cuerpo inicialmente se entendió como organismo en la manera aristotélica, ¿sí? Y aún en el cristianismo, en cuanto que existe un telos en el cuerpo, cuando este telos fuera pues la salvación. Pasamos al cuerpo como mecanismo en la edad moderna y finalmente, pues luego para ser entendido en la edad de la técnica como una herramienta, y hoy en día en el contexto de la virtualización, ¿sí? El cuerpo pues adquiere otro tipo de carácter, ¿no? Otro tipo de carácter que es el carácter básicamente de visibilidad, de perfil o avatar. La virtualización informática de hecho nos libera de transformar físicamente el propio cuerpo, toda vez que la función simbólica puede lograrse mediante el avatar, el icono y el perfil. Sí, bueno, Instagram, las redes sociales en general funcionan para ello, pero sobre todo cada vez que nosotros podemos crear un avatar en los videojuegos, podemos crearnos pues un cuerpo que pues, como se nos antoja. Son formas compensatorias, no es un cuerpo real, pero pues no tiene por qué serlo, es un cuerpo virtual para un espacio virtual. La pregunta que hace es muy buena y en ese sentido creo que vale la pena. ¿Qué cuerpo se nos presenta hoy? Creo que el ejercicio de construir avatar en un videojuego nos apunta a pensarnos no solamente el cuerpo como, digamos, desde una perspectiva regulativa o constitutiva incluso, sino de una manera performativa, ¿no? Cuando salió Cyberpunk, ¿sí? 2077, que tiene un editor de caracteres y avatares pues loquísimo. Obviamente hubo mucha gente que aprovechó para pues ponerse cuerpos extraños, ¿sí? Divertidos, raros, que se parecían a cualquier personaje de Bob Esponja, incluso por ahí hay uno parecido a Hitler y demás, y la idea es simplemente es un cuerpo para un espacio virtual, puedo manejarlo en tanto en cuanto las posibilidades que tenga. Ahora, el hecho de cómo nosotros nos creamos esos cuerpos virtuales, o mejor dicho, el resultado que es justamente la apariencia de estos cuerpos virtuales, resultan altamente significativos y yo creo que valdría la pena tenerlo en cuenta y pensar sobre ello. Pero bien, vamos a seguir un poco más adelante. Pone un experimento mental que le va a servir a él para hacer un ejemplo a propósito de lo que significa el cuerpo en los videojuegos, que creo que le salió mal. Creo que el profesor Seabra Fraile se demoró mucho haciendo lo anterior y no le dedicó tiempo para aplicar este ejercicio. Dice, vamos a hacer un experimento mental. Suponemos una sociedad de consumo cumplida en sus aspiraciones.
¿Cuál es el modelo de cuerpo que promoverá para perpetuar sus intereses? Parece como si el cuerpo se redujera en el régimen consumista al acto básico de consumición, de consumo diría yo, acto mediante el que un cuerpo, el consumidor, se apropia de algo, el producto, a cambio de una cierta cantidad de dinero, precio. Está claro que un régimen consumista buscará la multiplicación masiva de consumiciones. No sé si la palabra consumición exista, quizás en España, yo nunca la había usado en Colombia. Para lograrla vamos a identificar 3 estrategias. Dice que la primera es, que el mismo tipo de producto consumido sea consumido por el mayor número de cuerpos consumidores. 2, que el mismo cuerpo consuma el mayor número posible de productos distintos. Y 3, que el mismo producto sea consumido por el mismo cuerpo el mayor número de veces, ¿no? O sea, es un experimento mental, repito, está saliendo un poco así como a la maldita, o sea, como de repente no sabemos muy bien a dónde va. Pero supongamos este experimento mental, ¿cómo sería una sociedad de consumo que haya cumplido completamente sus aspiraciones? Obviamente la pregunta que vas a tener más adelante, pues es justamente la pregunta de cómo funcionaría el videojuego en este tipo de contextos, ¿no? Entonces dice lo siguiente: la constitución del espacio en los videojuegos como mecanismo político. Repito, lamentablemente solo le dedica a esta página, así que vamos a leerla con calma, porque ya pues luego termina, pues le quedan 5 páginas y concluye el texto. Dice que la aplicación de todo ello a los mundos virtuales en general y al videojuego en particular es clara. Con respecto a la primera estrategia, que el mismo tipo de producto sea consumido por el mayor número posible de cuerpos consumidores, en tanto el videojuego es un producto de consumo como otro cualquiera, rige lo dicho antes en lo que atañe a la compra, capacidad de apropiación y de pago. Pero en cuanto a su uso, la igualación de los cuerpos ya está cumplida como un a priori en la inmersión. El mundo virtual es un conjunto de posibles acciones igual en tanto conjunto en cualquier sujeto de inmersión. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que eso es una mirada muy miope, a veces desde la filosofía nos volvemos en Colombia decimos muy mamertos, es decir, la palabra mamerto tiene una etimología hasta bonita en ciertos contextos, pero cuando nos referimos a mamertos es básicamente una persona que establece una postura crítica, súper crítica y no propositiva. Yo creo que la idea es diferente. Yo entiendo el punto. Yo entiendo el punto que los videojuegos como productos masivos, productos de consumo de entretenimiento masivo, pues suponen justamente unos cuerpos más o menos idénticos, o que la mayor cantidad de cuerpos consumidores pues son más o menos lo mismo y juegan más o menos de la misma manera, pero eso es falso. Completamente falso. Es decir, nosotros podemos responder orgánicamente de manera similar a estímulos similares, pero el sentido, y por eso es que me llama la atención de la dimensión hermenéutica que palpitaba en esa idea de el espacio de sentido, ya no un espacio lógico sino un espacio de sentido. El sentido que se crea en la experiencia de juego es claramente diferente. Si no fuera diferente, no existirían comunidades de juego. Y hay comunidades de juego justamente porque se establecen escenarios de comunicación, de consolidación, de transmisión de experiencias de juego. Entonces hay algunos que juegan más a lo seguro, hay otros que juegan más a lo agresivo, hay otros que juegan más a lo estratégico, y hay otros que juegan, etc. Hay otros que juegan más mirando el paisaje, no importa si es un Call of Duty o un Grand Theft Auto, ¿sí? Hay muchas formas de juego. Asumir que digamos que el único criterio de lectura en este caso, sobre todo biopolítico, es la construcción, es la dimensión corporal, y que como los cuerpos orgánicamente respondemos a los estímulos de manera similar, entonces el consumo sea de manera similar, me parece un punto de vista súper miope. Yo no estoy de acuerdo con ello. Entiendo por qué lo dice, pero repito, me parece miope. Bien, sigamos. Dice: si el cuerpo es el conjunto de posibilidades de efectos, una definición rara de cuerpo, pero ahí está, el cuerpo es el conjunto de posibilidades de efectos, el mundo virtual es a la vez que modelo de mundo un modelo de cuerpo idéntico para todo jugador. Con respecto a la segunda estrategia, que el mismo cuerpo consuma el mayor número posible de tipos de productos distintos, solo hay que señalar la fractura del sujeto propio de la web 2.0.
No entendía qué va con eso. O sea, y no lo entendí realmente porque pues parte de la ruptura del sujeto propio de la web 2.0 es la creación de avatares, o sea, la creación de perfiles de Facebook, de Twitter, de Instagram, donde si bien yo llevo el lastre de lo que soy, de mis genes y de mi cara y de mi parálisis facial y todo tipo de cosas que no puedo cambiar, pues en las redes sociales lo puedo editar, manipular. Y acá no estamos hablando de que sea bueno o malo, simplemente estamos hablando de un conjunto de posibilidades. Que si es real, no, pues no es real, es virtual, pero pues ese no es el problema. Ahora, no entiendo eso, cómo apunta a su segunda estrategia. Bien, y ahora bien, respecto a la tercera estrategia, que parece pensada para el mundo virtual, es la tercera, que el mismo producto sea consumido por el mismo cuerpo el mayor número de veces. Si para repetir una misma consumición una infinidad de veces es necesario eliminar los efectos de la misma, en el mundo virtual la fungibilidad del producto es perfecta. El mundo virtual no se gasta con su uso, pero su uso es inútil, porque no produce nada que no sea interno al mundo virtual. O mejor dicho, el mundo virtual es aquel lugar donde toda acción es ella misma fungible. Fungible entiendo yo que es como intercambiable según las definiciones. Sí, o fungible. Miremos qué significa fungible en el Drive. Yo me estoy guiando por la idea de los NFTs, ¿no? Fungible. Fungible, RAE dice que se consume con su uso, eso significa fungible. Ah, bueno, entiendo. Entonces, el mundo virtual no se gasta con su uso, ¿sí? Entonces, pues en este sentido, si no se gasta con su uso, pues no es fungible, en sentido estricto. Pero acá dice que en el mundo virtual la fungibilidad del producto es perfecta. Bueno, no sé, habrá que mirarlo con más detenimiento. No sé. O mejor dicho, el mundo virtual es el lugar donde toda acción es ella misma fungible porque es pura consumición sin resto de producción. Tampoco estoy de acuerdo. Si bien es cierto que la acción del mundo virtual no genera mundo virtual, porque el mundo virtual está establecido por un programa, unos objetos, unos ítems, unos caracteres, unas líneas de código, unas interacciones y demás, ¿sí? Esa producción no sea en el contexto del mundo virtual, repito, a menos que hablemos de una especie de juegos en los que jugamos a diseñar videojuegos tipo Dreams o otro tipo de juegos. Creo que sí hay una producción de mundo, de significación al margen del mundo virtual. Y yo creo que eso es lo interesante de los videojuegos, que establecemos no un mundo virtual aparte, no el mundo de Mario Bros. De un momento a otro el mundo de Mario Bros. Se nos sale y nosotros en nuestros mismos contextos y referentes empezamos a utilizar el mundo de Mario Bros. Quizás el mundo de Mario Bros. Para nosotros no sea el mejor referente. Podemos pensarlo quizás un poco Grand Theft Auto, puede ser, pero pongámoslo no en términos de videojuegos, sino en términos de series, ¿no? O de películas. Todo el universo expandido de Marvel fue eso, ¿sí? La consumición de su producto no redundaba en una creación misma del mundo. O sea, el fanfiction que hay sobre Marvel es muchísimo, pero eso no afecta al universo cinematográfico de Marvel. No al de Marvel, pero al nuestro sí. Por ejemplo, me llegó hace un par de días uno de mis regalos de Navidad. Voy a chicanearles mi regalo de Navidad, que es la figura de Doctor Strange Supreme de What If. Y oye, me gustó la presentación, está bonito, está chévere. No lo he destapado, lo tengo ahí todavía como de hecho debería destaparlo, o sea, todavía tengo mis dudas. Supongo que lo destaparé y tomaré fotos y haré los diseños del momento. Pero pues es un dibujo animado, es una caricatura, hace parte de un universo virtual y ficcional. Pero no obstante se ha producido algo por fuera de este universo. Se ha producido algo y ahora ese algo está en mi escaparate y lo tengo ahí, lo miro y me cuenta una historia y le tomo fotos y lo subo a mis redes y me creo perfiles con él y hago cosas. Entonces yo no creo que sea tan cierto esta idea de que es pura consumación sin resto de producción. Que la producción no se dé en el mismo mundo virtual no quiere decir que no haya producción de mundo en términos de una significación. Yo creo que esto más bien lo que nos lleva es a pensar no la atomización de mundos,
¿sí? En términos de que un juego es un mundo y otro juego es otro mundo y otro juego es otro mundo, sino más bien a la intersección de mundos, justamente mediados por un mundo de la experiencia. Me parece que es lo más sensato, pues, pensarlo en esos términos. Bueno, ya acá nos quedan las últimas 4 páginas. Hay unas ideas muy sugerentes, pero ya no tienen mucho que ver con el videojuego. Nos va a hablar del Quijote, Ulises o Rayuela. Nos va a decir un poco cómo, pues, qué significa la construcción de mundos virtuales. Dice que la construcción de mundos virtuales es la mecanización de la imaginación. No entendí por qué. Pues, no necesariamente. O sea, ¿y a qué se refiere con mecanización? ¿Es un tono peyorativo? No sé, porque naturalmente la creación de mundos virtuales exige, demanda un rol de la imaginación, pero no necesariamente mecanizada, no necesariamente. De hecho, muchos de los mundos virtuales están creados de manera supremamente espontánea por artistas que, a partir de sus ideas, técnicas, manejo de teorías del color, formas y demás, pues hacen cosas maravillosas, y el mundo de los videojuegos no hace sino innovar en sus planteamientos, ¿sí? Yo no sé hasta qué punto, hablando de mecanización, asumiendo mecanización en un sentido tradicional de mismos procesos a través de una máquina, o sea, generan mismos resultados. Naturalmente hay juegos que son así, ¿no? Toda la saga de FIFA y Call of Duty, más o menos, sí, pues los mundos virtuales de estos juegos, pues es una mecanización de la imaginación, pero pues mira, es rentable y hay a quienes les divierte y no le veo el problema. Pero no creo que todos los mundos virtuales sean la mecanización de la imaginación. Y lo va a decir en otros términos quizás un poco más inquietantes. Dice que el videojuego es aquel mundo virtual en el que lo posible se identifica con lo decidible, ¿sí? O sea, lo que puedo hacer es sobre lo que puedo decidir. Esto es la efectiva realización del sistema cumplido, en tanto que logra subsumir lo singular como un momento derivable de la totalidad. Es el mundo administrado. Yo creo que no, y pongo los mismos ejemplos. Yo creo que justamente lo que había mostrado, o sea, lo que muestran los jugadores al jugar los juegos, al romper los juegos, al jugar contra la IA del juego y darse cuenta que la IA se rompe, ¿sí? Es que hay una serie de posibilidades que el juego no está... O sea, que el juego posibilita, pero que el juego no ha tenido en cuenta. Hay un tipo que sube gameplays a YouTube que a mí me gusta mucho. Tiene un sentido del humor divertidísimo. Se llama Chiches, no tengo ni idea, es español. Y subió hace poco un juego de un gameplay de Hearts of Iron 4. Con la última expansión que sacó Paradox, que está ambientada, digamos, da todo un árbol de principios a la Unión Soviética. Y pues bueno, él estaba jugando con este juego y pues hizo lo suyo y terminó pasando algo curioso, y es que en el caso de él, en su juego, en su partida, España, una España y que había perdido la guerra civil española, o sea, fraccionada y demás, el partido que rige España termina declarándose la guerra a sí mismo. Y pues eso es raro, ningún país en Hearts of Iron 4 se declara la guerra a sí mismo. Pero ¿por qué pasa eso? Justamente por una serie de decisiones, o sea, por una serie de posibilidades que están en el juego. Entonces no es que todas las posibilidades del juego estén administradas a partir de la configuración del juego. Quizás en términos generales en su narrativa sí, quizás en términos de la interacción con un control y con una cámara sí, pero hay formas, sí, de relación con el videojuego que no necesariamente pasan por el mundo administrado. Y yo creo que eso es clave, porque ahí es donde encontramos, y vuelvo a esa célebre frase de no wrong way to play, o sea, no hay forma errada de jugar, porque nosotros podríamos jugar, no sé, pues como muchas veces hemos jugado, ¿sí? De coger un carro en Grand Theft Auto y dar vueltas por la ciudad simple y llanamente porque es bonito. Las misiones están allá, el cerro está ardiendo, están pasando un montón de cosas, pero yo estoy andando por la ciudad porque es bonito. Y el juego me lo posibilita, ¿sí? Y no me administra ese tipo de experiencia. No me dice como, oye, no estás siguiendo la línea principal, entonces te voy a sacar del juego. No. Ya había contado en la sesión anterior, en el caso de Skyrim, una persona que la metieron a la cárcel y decidió quedarse en la cárcel el resto del juego y no volvió a salir. El juego lo posibilita, no está pensado para ello, pero el juego lo posibilita, ¿sí?
los mismos bugs posibilitan otro tipo de cosas y no sé, yo no creo que esto sea tan radical y tan fascista como el videojuego como mundo administrado, ¿no? Me quedo ahí con la duda, Él va a terminar con un par de asuntos, ¿no? Digamos que me llaman poderosamente la atención, ¿sí? Que tiene que ver justamente con una serie de preguntas. ¿Cómo sería un mundo virtual que no replique la jerarquía entre lo esencial y lo accidental? ¿Cómo, por ejemplo, sería un mundo virtual basado en el rizoma, en el que no pueda fijarse jerarquía alguna? ¿O un mundo virtual basado en la dialéctica, en el que cada realidad implique su propia negación? ¿O un mundo virtual hermenéutico que se fuese constituyendo a medida que se va comprendiéndolo? Hay distintas formas de pensar yo creo que de pensar la construcción de mundos virtuales, y esto aplicado a los videojuegos nos da muy buenas ideas y yo creo que es valioso pensarlo, ¿no? O sea, yo vuelvo muchas veces sobre ese mismo tema de qué ideas de la filosofía serían buenas para el diseño de los videojuegos, y acá tenemos 4, ¿no? La ontología aristotélica, la idea del rizoma, la dialéctica, la hermenéutica, podríamos añadir más, ¿no? ¿Qué significaría un mundo hermenéutico en un videojuego? Oye, pues mira, creo que es una idea que valdría la pena desarrollar y valdría la pena pensar. Como conclusión nos pone entonces lo siguiente: la tarea propia del videojuego, tanto estética como en la política, pasa por tomarse en serio ontológicamente a sí mismo, afrontar como característica suya la creación de mundos y valorar consecuentemente dicha tarea en tanto que sea capaz de crear nuevas experiencias de mundaneidad. Me encantó, es una conclusión que me parece que sí le hace justicia a todo el tratamiento del libro, que hace justicia a los desarrollos que ha estado trabajando, y justamente muestra cómo la primera parte, que es una dimensión estética, y la segunda parte, que es la tercera parte, que es una dimensión política, parten y atraviesan necesariamente una dimensión ontológica. Al final de cuentas, esa es la idea del libro, ¿no? Un bosquejo, una metafísica del videojuego. Creo que es una conclusión valiosa. Y sobre todo a partir de esta idea de que los videojuegos crean mundo, que como ustedes saben, y lo he dicho, es una idea que me ha llamado mucho la atención, que digamos es como una especie de intuición que tengo. He encontrado acá herramientas, creo que, repito, todavía tengo problemas. El profesor Seabra Fraile, quizás porque escribió el libro hace casi 10 años, no sé, pero habla de mundos un poco separados. Creo que valdría la pena tener una ontología y una cosmología en el sentido de teoría de mundos un poco más versátil, ¿no? Bien, finalmente termina diciéndonos pues ya con esto concluye él, que la construcción de mundos virtuales que no se limite ya a mero diseño de niveles o de experiencias de repertorio, sino que atienda a las disposiciones críticas y emancipadoras de posibles modos de habitar espacios. He aquí la posibilidad de resistir a un sistema que quiere siempre cerrarse en la pura inmanencia de lo que es así, porque es así, hijo mío, y punto. Guaca, guaca. Me encanta ese toque final, es más retórico que otra cosa porque no explica, pero mostrar que la construcción de mundos virtuales e incluso videojuegos abren posibilidades críticas, emancipatorias y formas de habitar espacio, me parece que es una tesis valiosísima. Lástima que le haya dado, repito, más prelación a toda una teoría del gesto, que pues está bien, pero no sé, creo que esto habría sido muchísimo más sugerente, ¿no? Explicar las posibilidades críticas, emancipadoras y posibles modos de habitar los espacios. El texto termina con un Waka Waka. Recordemos que ha empezado también con Pac-Man. Tiene toda una bibliografía, una bibliografía propia, unas tesis doctorales de este tipo, ¿no? Entonces ahí están los autores trabajados, están los videojuegos trabajados, ¿sí? O por lo menos mencionados. Y pues al final ya las páginas de editoriales y demás. Bien, entonces pues creo que lo hemos logrado. Hemos leído nuestro primer libro en el seminario de filosofía y videojuegos. Ustedes han sido testigos y me siento plenamente feliz de haberlo hecho. No lo habría logrado sin ustedes, porque bueno, como lo había escrito en el momento de la invitación a este seminario, los filósofos
cuando queremos estudiar algo hacemos seminarios, ¿no? Por lo general en un seminario lo que nosotros hacemos es dedicarnos a leer un texto, ¿sí? Por lo general muchas veces en nuestros seminarios vienen muchas personas, distribuimos relatorías, hacemos protocolos y todo ese tipo de mandangas académicas que está muy bien y ayudan un montón, pero pues en este caso es un seminario a título personal porque he querido hacerlo, ¿sí? Quizás el día de mañana algunas personas quieran vincularse y podamos hacer esto a manera un poco más charlado, interactivo, no sé, social, comunitario, como se quiera. Puede ser. Por lo pronto pues yo seguiré estando todos los viernes a las 4 de la tarde. Yo creo que, bueno, todos no, yo creo que justamente voy a estar acá hasta del viernes 17. Yo creo que ya del viernes 17 en adelante muy seguramente haremos una pausa de Navidad y volveremos por ahí para mediados de el mes de enero, ¿no? Entonces pues todavía tendré que elegir qué leer para la próxima sesión. Creo que vamos a leer un pequeño artículo, algo que podamos leer en una única sesión, algo que tenga alrededor de unas 10, 15 páginas, y a partir de ello pues podamos establecer un poco estas consideraciones. Por mi parte no es más, ha sido un gusto leer este libro con ustedes, me lo he gozado, creo que he aprendido muchísimo. Y como he aprendido muchísimo, pues no me resta más sino agradecerles porque, pues como les digo, yo creo que el ejercicio filosófico por excelencia está en el acto de pensar con quienes han pensado. Y creo que acá hemos pensado en el ámbito de los videojuegos con alguien que los ha pensado. Espero que nos sigamos encontrando en futuros espacios de este seminario. Por mi parte no es más, les deseo una feliz tarde, que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.